deslumbrante. ¡Guau! Ese porte, esa chispa, esa luz, no podía ser, ni más ni menos, otro que Luce tu creatividad, un podcast de Esther Pina y sus talentosos invitados que en este rato te van a ayudar a brillar con sus visiones personales sobre creatividad. Presta atención. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva edición del podcast Luce tu creatividad, con invitados de la talla de la invitada de hoy, que es Belén González, fundadora de la agencia BEX, Customer Experience, y creadora del concepto Wow Manager. Súper interesante. Durante el podcast hablamos mucho de a lo que ella se dedica porque está muy relacionado con la creatividad, pero además nos cuenta historias como la de la melanesia, que yo no tenía ni idea, pero te invito a que la escuches porque te va a inspirar bastante y te va a ayudar a entender ciertas cosas de por qué nos gustaba tanto el futbolín a los españoles, pero porque a veces no ha funcionado bien en las empresas. Y bueno, y con ella hemos hablado un montón de cosas. Me quedo con un titular con el que ella resume qué es la creatividad y es ese algo sutil que te acaricia el alma, que te produce un efecto sorpresa y te acaricia el alma. Por último, otra píldora que saco, hay muchas interesantes, pero bueno, para eso ya tienes el programa, para escucharlo. Otra píldora con la que me quedo es que la creatividad es un elemento de salvación, porque nadie puede ponernos rejas en nuestras cabecitas. ¿Vale? Bueno, pues espero que disfrutes un montón de estos 43 minutitos más o menos y que me cuentes más tarde. Disfrútalo. Chao. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos ya en una nueva edición del podcast Luce tu creatividad. Y hoy tenemos a una invitada súper especial y que nos va a dar un punto de vista muy práctico. Vamos a hablar con ella de la creatividad en el entorno del cliente, de la experiencia del cliente y de los equipos, empresa y todo lo que surja. Me refiero a Belén González. Ella es la fundadora de BEX y sobre todo lo que se encarga es de un concepto que ella ha creado que se llama el Wow Manager, que ahora nos va a explicar un poco más, pero la palabra wow ya nos da bastantes pistas de lo que puede ser. Y además habla dentro del Customer Journey, habla de la experiencia del consumidor, pero del consumidor como persona más que como número. Así que, Belén, dejo que tú te explayes y nos lo expliques mucho mejor. Esther, gracias por contar conmigo para esta edición. Estoy muy feliz de compartir contigo este rato y veremos lo que surge, ¿no? La creatividad de la conversación al A ver poder. dónde nos lleva. No hay nada más creativo que no preparar nada, porque ahí es donde se pone a prueba lo que surge, ¿no? Del ser humano y de la persona en base a lo que siente con lo que tiene delante. Así que fluyamos, pues. Vamos a ello. Sí. Vale, pues cuéntanos un poco, Belén, si quieres empezamos. Es que a mí lo del Wow Manager, es que wow ya es una palabra que sin ser, yo soy muy defensora de los vocablos españoles, ¿eh? Esto también lo digo. Sí, yo también. Pero bueno, hay Pero casos y wow, excepciones, sí. A sí. ver, lo de One Manager, me viene a la cabeza varias cosas, ¿no? Y hablando de creatividad, te voy a contar una anécdota, si me permites, de mi hija en el colegio. Le tocaba defender un proyecto en la clase de sociales, no sé cómo se llama ahora, pero bueno, en esa asignatura, donde tenía que defender la innovación. ¿Vale? Entonces es curioso porque en el momento que hablamos de innovación, rápidamente pensamos en la tecnología, ¿no? En la innovación tecnológica. Y entonces estaba debatiendo con otros niños de la clase que les tocaba defender otras áreas, otros proyectos. Y entonces le dice un niño a mi hija:
Bueno, es que no hay solamente hay que innovar con la tecnología. Es que tu madre ha innovado con un nuevo puesto de trabajo que se llama Wow Manager. Y entonces mi hija venía enfadadísima a casa diciendo, jolín mamá, porque es que fíjate, me han rebatido lo que yo estaba defendiendo de la innovación tecnológica y encima me dice que es que tu madre ha innovado con un nuevo puesto de trabajo que es un Wow Manager, ¿vale? Entonces, claro, en aquel momento dije, ¡guau! O sea, que es que un niño sea capaz de entender esto, que es el reto mayor, ¿no? Cuando tú explicas algo empresarial y no hay un niño que lo entienda, es que vas mal, porque realmente es que es muy difícil de entender. Pero cuando un niño coge el concepto de Wow Manager y encima con todo el cariño lo escupe, ¿no?, a la cara de alguien diciendo, no, es que eso es innovación, pues yo cuando me lo estaba contando mi hija digo, bueno, pues ya está, yo ya solo con este hecho me doy por satisfecha de lo que he conseguido con el Wow Manager. Dicho Vaya. esto, dicho esto, quiero decir que bueno, de ahí me vino un poco lo de Wow Manager, ¿no? Pensando o intentando crear algo o yo pensaba, bueno, cuando yo doy una formación en la universidad, quien acaba esa formación es un Customer Experience Manager, ¿vale? Cuando hago formación in company, sencillamente dejo ahí un montón de píldoras para que la gente que lo quiera recibir o lo sepa implementar, pues le ayude, ¿no? Y yo dije, bueno, y cuando yo hago un curso de experiencia de cliente mío propio, ¿no?, de que yo he creado con VX, cuando alguien que acaba ese curso, ¿qué es, no? Y yo decía, bueno, pues si es el encargado de generar un efecto wow entre sus clientes, proveedores y compañeros de trabajo, qué mejor nombre que un wow manager. Y entonces, claro, me quedé así y dije, pues oye, que me gusta, o sea, que me parece que recoge en dos simples palabras, manager y wow, algo vital y que no está nada desarrollado en muchas empresas todavía, ¿vale? Y entonces de ahí brota el wow manager y lo guardé en un cajón. Se lo mandé registrar a mi abogado y para quedarme con el nombre, ¿no?, con el registro del nombre, y dije, bueno, veremos qué surge de aquí y veremos qué nace de aquí. A medida que iba avanzando en la vida, pues cada vez veía más adeptos, no tanto por la disciplina estricta, ¿no?, del Customer Experience Manager, sino por cómo un poco a mí me había ayudado en mi vida, en mi día a día, y cómo yo había apostado al 200% en mi vida empresarial por trabajar eso en las empresas, ¿no? Todo el tema de la soft skill, como digamos, romper con los protocolos, sino dejar que fluya esa experiencia que anteriormente se ha tenido que trabajar. O sea, que no se deja al azar, pero que va un poco en contra de esos protocolos rígidos y estrictos que muchas empresas tienen, ¿no? Y entonces, bueno, empiezo a construir esos seguidores, ¿no?, del movimiento Wow Manager y de ahí nace, ¿no? De ahí nace toda esta aventura que realmente está siendo muy nutritiva para todos, pero especialmente para mí, porque aprendo mucho de todas las sugerencias que esos adeptos al efecto wow tienen y me proponen, y a partir de ahí yo tengo la obligación de crecer, ¿no? De crecer para darles lo que ellos buscan. Y ya está, y esa es mi vida. Bueno, que no es poco, que porque lo que te permite un concepto de estas dimensiones es que puede crecer hasta donde tú quieras, ¿no? Puede escalar a todos los niveles. Porque dices, un poco wow, es como la creatividad, ¿dónde empieza y dónde acaba? Porque Exacto. puede ser muy personal, ¿no? Y en relación a cuál sea el entorno, cuál sea la referencia o la experiencia previa de una empresa o de una persona, pues supongo que el wow será, es muy subjetivo, ¿no? Wow puede ser una cosa o puede ser otra. Mira, Exacto. ahora que has hablado de la innovación con lo de tu hija, que me ha gustado mucho la anécdota y que un niño sea capaz de interpretarlo y luego, o sea, porque claro, esto quiere decir, en su cabeza pasa por el proceso de aparte captarlo y luego saber explicarlo, ¿no? O sea, recordarlo y saber explicarlo. Está muy guay. Pero lo que te iba a decir, me ha llamado un montón la atención. En la radio he escuchado que habían sacado cubiertos, que había una feria de Food Innovation y habían sacado cubiertos comestibles. ¡Anda! Sí. Y me he ¡Qué quedado bonito! porque, muy bonito, porque decían, claro, era una manera, ahora hay todas las startups que están trabajando en pro de materias más sostenibles, ¿no? De energía, de Sí, trabajar con energía sostenible. Pues me ha encantado y digo, es que esto es creatividad. Esto claro, es eso es creatividad. guau. Eso es Esto es guau. guau, sí. Claro, Sí. es decir, eso es como el barquillo es que hay cosas, fíjate, es curioso porque el problema es que es ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? ¿Vale? Si a ti te ponen una olea con un helado,
la olea te sirve de recipiente y luego te la comes, ¿vale? Es comestible el Sí. recipiente de tu helado y hasta ahí lo tenemos todos interiorizado y lo damos por bueno. Que nos comamos un cubierto es sorprendente, pero la pregunta es, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, cuando yo voy a alguna empresa que me piden algo innovador, lo que me encuentro de frente es, eso no se puede hacer. ¿Por qué no? O sea, mi pregunta siempre es, ¿por qué no? O sea, no, pero es que eso es una locura, ya. Es que quien hace locuras es quien realmente pega el golpe encima de la mesa, pega el puñetazo encima de la mesa. Locuras con un orden. Claro, no vamos a hacer nada que sea, digamos, agresivo para nadie, ni que sea ofensivo, ¿no? Para quien tenemos delante, pero algo innovador, que la gente diga, wow. Y la pregunta siempre es, ¿por qué no? ¿No? Es como lo de los cubiertos. Y es así, o sea, la innovación o la creatividad es, pero ¿por qué no? O sea, estamos tan estructurados, estamos tan encajados, estamos tan absolutamente metidos en algo que es como tiene que ser y porque tiene que ser, que en el momento que sacas un pie de esa caja es, pero wow, y dices tú que no es wow, que sí es wow, pero entiéndeme, que no es Sí. algo tan inalcanzable, que sencillamente es preguntarnos, ¿por qué no? Pero ¿por qué no puede ser? Igual que un niño es tener un poco un pensamiento infantil desde el punto de vista creativo. O sea, a un niño le das algo y te prepara una creatividad brutal porque su cerebro todavía no está encajado en una estructura rígida social. Entonces, cuando tú aprendes a pensar como un niño, entre comillas, que ya es muy difícil, de un palo sacas algo maravilloso, ¿no? Y de una servilleta o de un folio en blanco que realmente es el miedo que tenemos un adulto. Yo un día escribí un podcast de el miedo de enfrentarme a un papel en blanco. O sea, a ti te dan un papel en blanco y un boli, estás cargada de contenido y no sabes por dónde empezar, ¿vale? Sin embargo, un folio para un niño cogida hace un barco o una pelota y se pone a jugar con ella o un garabato y te hace un maravilloso regalo, pero nosotras es con un folio en blanco y dices, ¿por dónde empiezo? ¿No? Si estás cuajada de conocimientos, pues realmente lo complicado es eso, desbrozar de todo el conocimiento que tenemos y de todos los insights que nos llegan continuamente a la simplicidad máxima, y ahí es donde está el wow, ¿no? A lo más simple y a lo más sencillo y a lo más puro es donde está el efecto wow en un mundo tan lleno de contenido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Entonces, ¿cómo creo? Tengo que crear en un espacio en blanco y dejar que fluya. Cuanto más complicado es todo, más wow, lo más básico es lo más wow, pienso. ¿Vale? Sí. Y esto, si tú lo extrapolas a la empresa, o imagínate a un hotel, ¿no? Si tú te vas a un hotel de 5 estrellas, gran lujo, todo lo que te den lo recibes como propio, es decir, es lo propio de un 5 estrellas gran lujo. ¿Dónde está el efecto guau? ¿En cubiertos de oro? No, en cubiertos comestibles, ¿no? Que es lo que no esperas. Claro, es el efecto sorpresa. Entonces, que las sábanas sean de no sé qué marca, vale. La toalla, perfecto. Que en el buffet haya caviar ruso, vale. Pero es que es lo propio de un 5 estrellas gran lujo. ¿Dónde está el efecto guau? El efecto guau está en ese detalle sutil, que el trabajador con el que te has encontrado por el pasillo sea la jefa de pisos, el recepcionista, el botones, el camarero, quien sea de la plantilla, ha conseguido tocarte el corazón. Y eso es sencillo, y eso es sutil, y eso es gratis, ¿vale? El resto del 5 estrellas relujo lo damos por hecho. Y no me vas a sorprender ni con caviar ruso, ni con miel, ni con un panel de abejas en el buffet del desayuno, ni con toallas de no sé cuántos hilos de algodón egipcio. No me vas a sorprender con nada de eso, porque lo estoy pagando y lo exijo. Inconscientemente lo exijo. Me vas a sorprender. Sí. Claro, me vas a sorprender con lo que no espero y me vas a sorprender con algo muy sutil que me va a acariciar el alma. Y ese es el efecto wow. ¿Vale? Ese es el efecto wow. Es muy bonita esta definición, ¿eh? Algo sutil que me acaricie el alma. Sí. Esto creo que me lo voy a quedar de titular del ¿vale? podcast. Te Me lo ha regalo. gustado. Sí, no, muchas gracias. Yo me la apunto porque si no. Pero tienes razón, porque que me acaricie el alma. Porque a mí, a mí no, a todos nos pasa, ¿no? Porque cuando tú estás en un entorno, mira, y esto hilándolo con lo de los niños, cuando tú estás en un cumpleaños, ¿no? Que todos nos podemos imaginar en el escenario de un cumpleaños cuando acompañas a tus hijos. Normalmente no se espera. ¿Qué se espera? Pues que los padres estén sentados esperando y que sean los niños los que estén haciendo las actividades, comiendo todas las chuches como les dé la gana, porque tienen la libertad. Para ser su cumpleaños, Para claro. eso es un cumpleaños.
Y ¿qué pasa? Que si uno de los padres, por lo que sea, se une a la fiesta, le da por participar de los juegos, unirse a la fiesta y empezar a comer las chuches que le vengan gana y tal, esto sería un efecto guau, porque dices, bueno, porque no es el contexto, ¿no?, en el que se tiene que comportar. Y responde a la pregunta, ¿y por qué no? ¿Vale? Y otra vez, sí. O sea, que volviendo al principio de la conversación, ¿no? Vale, yo vengo a un cumpleaños. Mi estructura rígida de adulto me prohíbe por educación ponerme a saltar en la piscina de bolas y ponerme a comer un regalí de no sé qué, ¿vale? Bien, y cuando alguien lo hace, los demás hacen así, ¿no? Y el que lo está haciendo dice, ¿y por qué no puedo hacerlo? ¿Acaso no estoy en una fiesta de cumpleaños? Claro, ¿quién ha dicho que los adultos no podamos hacer este Claro, tipo de cosas? y mira, me viene a la cabeza porque he visto a 3 personas esta semana pasada en las redes sociales publicando que en Madrid hay no sé muy bien el sitio, perdón la ignorancia, he visto la foto, adultos tirados en una piscina de globos, ¿vale? Y todo el mundo publicando la foto sumergido en una piscina gigante de globos. Y otra vez volvemos, ¿y por qué no? O sea, que alguien tenga que diseñar como algo guau e innovador el que un adulto se pueda tirar en una piscina de bolas cuando es lo que hacen nuestros hijos cuando les llevamos a cualquier parque infantil o fiesta de cumpleaños, volvemos otra vez a la innovación del por qué no. ¿Sabes? ¿Qué impide a una empresa desarrollar un espacio lúdico para un adulto que se tire a una piscina de bolas y rompa con lo estricto, ¿no? Lo estricto del adulto? Ahí está la clave, cuando todos los que han ido, gente que yo sigo o gente que a mí me sigue, ha publicado la foto Ya tirada sé en la lo que piscina de dices. bolas. O sea, pero venga, vamos a ver. Entonces, Ya. ¿por qué no? Otra vez, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Por ser adulto. ¿Y por qué una empresa no puede innovar en algo que a un adulto le apetece hacer? Es decir, ha detectado algo que dice, ¿por qué no? Y ha diseñado una empresa en la cual hay una piscina de bolas de ¿De adultos, bolas? que estoy segura que va a estar llena de ejecutivos estresados, tirándose a las bolas, ¿no? Sí, Sin pasándose la importar. bomba. Sí, sí, Exacto. sí. No, Sí, es que sí. esto es como lo que era el antiguo. Yo recuerdo en la época de las grandes agencias de publicidad, ¿no?, que yo vengo un poco de ahí, cuando hablaban siempre de que en las agencias americanas y tal ponían futbolines, bueno, y aquí en España, ¿no?, mesas de ping-pong o futbolines, Sí. o bueno, en Reino Unido creo que se sigue haciendo bastante. Y aquí me parece que todo aquello como que se fue un poco, lo fueron quitando, se fue Claro, erradicando. pero ¿sabes por qué se fue erradicando? Porque era un copia y pega de algo que no era auténtico. Es decir, la cultura empresarial de nuestras empresas españolas no entiende un futbolín ni un parque de bolas, porque no es cultural nuestro. Entonces lo hemos adoptado porque era foráneo. El fenómeno se llama el cargo cult, que viene del culto al cargo, de la Melanesia, de cuando la Segunda Guerra Mundial. ¿Te sabes esta historia? ¿Te Pues la cuento? no, Te sí, la voy por a contar. favor, claro. Vale, Ujú. cuando una empresa, o sea, esto viene los españoles, que nunca damos por bueno lo nuestro y siempre adoptamos cosas Ujú. foráneas. Pueden ser de Estados Unidos, puede ser de Reino Unido, puede ser de Asia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces introducimos eso en nuestra empresa dándolo como algo cultural, y no es así. O sea, eso no brota del equipo, no brota de la cultura. Lo adoptamos como bueno sin que sea, ¿vale? Entonces, a un Vale. español... y el fenómeno, que es lo que te quería empezar a explicar, viene del cargo cult de la Melanesia. Cuando en la Segunda Guerra Mundial las tropas norteamericanas, los aviones de guerra sobrevolaban sobre la Melanesia, sobre las islas de la Melanesia, y tiraban petates con comida y petates con ropa. Era su zona de avituallamiento. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en la Melanesia existían los indígenas que vivían allí, que comían de lo que cazaban en la isla, de lo que pescaban en el mar y de las frutas y verduras que les daba el propio terreno. Hasta ahí todo en Ujú. orden. Cuando de repente del cielo empiezan a caer petates con comida y ropa, esa gente abre el petate con sus lanzas o como sea, se pone la ropa de los guerreros y se come las latas de conserva que tiraban los guerreros como zona de avituallamiento, ¿vale? Entonces ellos dejan de pescar, ellos dejan de cazar y ellos dejan de hacerse ropa con las hojas de los árboles para taparse, o sea, el típico taparrabos, vaya, para que Ujú. nos entendamos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos se retiran y las tropas ya no tiran comida ni ropa del cielo. Y los melanesios empiezan a invocar
al cielo y empiezan a hacer esto, aviones de hojas y aviones de ramas, como diciendo, ya no viene, ya no nos cae del cielo eso que no Ya era no nuestro, vienen estos dioses. pero que lo hemos adquirido como propio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como ellos ya pierden la costumbre de cazar a sus hijos, ya no les enseñan a cómo cazar y ya no se tapan con taparrabos, cuando la ropa empieza a desaparecer, empiezan a tener frío y empiezan a enfermarse, porque han adquirido una serie de cosas que no les correspondía, ¿vale? Entonces, cuando eso desaparece, yo me muero como ser, porque ya me he adaptado a no pescar, sino a comer en lata, a no taparme con taparrabos, sino a vestirme con la ropa de los militares, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasa con los AirPods, con el Starbucks, con el billar, con el futbolín y con el no sé cuántos lab que veo yo cuando voy por las empresas. ¿No? Esto es un lab de un laboratorio de qué? Laboratorio de ideas. ¿De qué ideas? Si realmente no hay ninguna idea y si la gente no le pagas por idear, le estás pagando por producir, es una contradicción de culturas. Por eso desaparece, porque aunque tú hayas invertido en el futbolín con muy buena fe, ojo, que cuando se invierte es porque crees que es algo bueno para tu equipo, desaparece porque el equipo no es suyo, o sea, no da igual y no lo sabe utilizar con el para qué. Lo utiliza alguien que sí que ha surgido su empresa de un futbolín, ¿vale? Es decir, lo adoptamos como bueno, pero no es nuestro, con lo cual al final eso acaba desapareciendo, se lo llevan los guerreros de Norteamérica, no volvemos a comer en lata, tenemos que volver a empezar a pescar. ¿Vale? Y ahí se rompe la cultura empresarial y la cultura organizacional. Eso hace que genere mucho malestar entre los equipos y por ende empiece a haber fuga de talentos o rotación de personal, etcétera, etcétera. O que cuando hayan venido a nuestra empresa les vendamos la moto de fíjate qué macro startup tengo con futbolín y con el laboratorio de ideas, y el futbolín no se puede usar, el laboratorio de ideas no elabora ideas, entonces ¿dónde coño estoy trabajando? O sea, ¿qué me has vendido? Algo que no te correspondía. ¿Vale? Y de ahí viene. Perdón por el. Nada, te has emocionado ahí. Bueno, no. Claro, nos viene súper bien porque hay que entender los orígenes y bueno, y con una analogía de este tipo, pues es muy gráfica, ¿sabes? Claro. Ya entendemos que lo que exportas, esto tiene que salir del seno de la propia empresa, ¿no? Decir, totalmente. Vamos a ver, nos reunimos, a ver, chicos, ¿qué queréis vosotros para pasar estos ratitos de desestrés? Una piscina de bolas, venga, ¿qué queréis? Claro. Exacto. Y eso es un poco. Unas bolas de esto, que también, por ejemplo, ¿no? Que yo lo tengo por aquí, es de mi hija, no es mío. Sí, pero el asunto es ese, y eso es un poco la vocación del One Manager, ¿vale? Que a mí muchas veces me dicen, Belén, ven, el otro día me llamó una señora de aquí en Marbella, Belén, ven a mi empresa. Creo que voy a sacarles a los chicos del equipo a hacer unas jornadas de pinball y vamos a hacer luego piragüismo y no sé qué. Para. O sea, espérate, ¿quieren hacerlo? ¿Por qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? Es que igual el problema no es eso. Es que igual puede que sí, pero la vocación de un One Manager es detectar qué es lo que ocurre, por qué están desmotivados. Pero porque tú les lleves un día a hacer unas jornadas de pinball, si además pasan de la movida, estás generando el efecto contrario, ¿vale? Estás generando, y ahora yo tengo que ir a hacer un pinball porque a mi jefa se le ha antojado invitarnos a. Tú como empresa estás perdiendo pasta y el trabajador le estás produciendo el efecto contrario. No quita que no haya, yo no digo que no haya que hacerlo, digo que haya que hacerlo cuando realmente surge del germen de la empresa hacia afuera, pero no viene impuesto de arriba para abajo, que esa es la diferencia. Sí. ¿Vale? Es como en la creatividad con sentido sin sentido, ¿no? La Exacto. creatividad es una manera de buscar soluciones alternativas para resolver un problema. Pero cuando la creatividad no está al uso de un problema o para ser una solución, al final puede que sea arte, ingenio, imaginación, lo que tú quieras, pero bueno, esto es lo que siempre se habla, ¿no? Entre el brainstorming y luego las ideas que surgen, que vamos a favorecerlas, vamos a disparar, ¿no? Vamos a utilizar disparadores para que cuantas más mentes colaboren mejor, me imagino en un entorno empresarial, pero después con todo eso hay que canalizarlo, hay que aterrizarlo, hay que saber qué y para qué, ¿no? Si no, claro, creo que es perder fíjate, tiempo y dinero. Sí, y hablando de la creatividad, según vas hablando, me viene a la cabeza un dibujo de estos que aparecen en LinkedIn, ¿no? De la creatividad. Y aparecía un laboratorio de ideas, y ahora que lo hemos hecho mención, con gente en la oficina trabajando. Y luego aparecía una persona
un dibujo de una persona caminando, ¿no? Por el campo. ¿Cuándo realmente a ti te viene la inspiración y la creatividad? Es que yo no soy creativa delante del ordenador, para nada. Yo soy creativa, efectivamente, cuando me salgo a caminar por las mañanas a las 7:30, mi cabeza está en ese momento vacía de todo el día y empiezo a caminar y empiezo a atar cabos y empiezo a pensar, pues fíjate esto, si cojo esto con esto, y tengo que ir corriendo a casa a plasmarlo. Y hay veces que cojo el móvil y tengo que hacerme una nota de voz para que no se me olvide, ¿vale? Pero me surge ahí. Entonces, muchas veces no tiene sentido hacer un laboratorio de ideas, porque hay muchos ejecutivos o personas o creativos o quien sea que no es creativo en el entorno de trabajo, que necesita que tener un entorno al aire libre o un entorno, hay gente en la ducha, que es como muy típico, pero hay gente que cuando se levanta por la mañana y parece que el agua te purifica, ¿no? Sí. Exacto, te purifica la cabeza. Pues cada uno es creativo en un momento. Y hay gente que después de la siesta, y hay gente que un domingo, y hay gente que a las 8 de la mañana, y hay gente que se despierta por la noche y lo tiene que apuntar en una libreta para el día siguiente. Entonces, encasillar la creatividad a un entorno rígido, estricto, y donde alguien te exige que seas creativo en ese preciso momento, pues es un poco una contradicción. De hecho, las mentes más creativas, a mi entender, están en entornos completamente inhóspitos, ¿no? No están en una oficina. Bueno, yo de la creatividad, sí, a mí la creatividad me ha enseñado mucho porque me ha enseñado mucho la propia palabra creatividad. Y fíjate, volviendo otra vez a mi hija es muy, muy creativa visualmente, muy creativa. Y yo siempre la reñía porque tenía la mesa muy desordenada, ¿vale? La mesa de estudio. Mi mesa de estudio está siempre perfecta, parece un quirófano, ¿vale? Sí, no, me lo puedo imaginar, sí. Entonces, la mía parece un quirófano. Súper ordenada. La de mi hija no. La mesa de mi hija, eso es como una barraca en la feria. Claro, yo me volvía loca. Y decía, no, que Irene, que para que tu cabeza fluya tiene que estar la mesa limpia. Hasta que aprendí que cada uno es creativo en un entorno y para mi hija la mesa está recogida. Porque su mente, o sea, el orden suyo mental se lo está dando esa mesa que para mí está desordenada, pero no para ella. Sí. Claro. No, yo me identifico completamente con tu hija porque, claro, yo soy una persona muy creativa, bueno, muy imaginativa, luego lo que te decían, muy imaginativa a nivel, yo soy a nivel más, pues claro, storytelling, historias. Visualmente quizá no, pero con las palabras sí. Entonces, yo no necesito trabajar en un entorno ordenado, impoluto. Claro. No, puedo, o sea, que está ordenado y digo, visualmente digo, ay, pues qué bien, ¿no? Qué a gusto. Pero yo no lo necesito, ni fluyo mejor. Claro, ¿ves? No. Entonces, yo lo que he tenido que aprender, que ser creativo para todo el mundo no es lo mismo ni en el mismo entorno. Esto que yo he aprendido a los 44 años, pues cuando lo traslado al ámbito empresarial, me relaja desde el punto de vista que este tío es mega creativo o esta señora o este profesional es mega creativo en su entorno. Y para él crear tiene que estar ahí. Y además hay que permitir que su orden mental es ese orden mental, no el mío, es suyo. Y ahí es donde surgen las grandes ideas y las grandes creaciones. El otro día, fíjate, y perdón por volver a lo de mi hija, pues la admiro. Es que los niños son modelos. Tenía una botella de agua vacía, ¿vale? Que había hecho una mandala en la botella de agua vacía, porque mientras estaba estudiando, pensando, divagando, lo que sea, con un rotulador permanente en la botella de agua, pum, dibujó una mandala perfecta. O sea, y dices tú, si yo hubiera tirado la botella de agua vacía, mi hija no hubiera hecho esta maravilla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, dices tú, para mí es una cochinada tener una botella de agua vacía encima del escritorio, sin embargo ella lo ha utilizado como transporte para plasmar ahí una mandala con un rotulador permanente que era para venderlo en una tienda gourmet. Es decir, a partir de ahora las botellas de agua... Las botellas que sean así. Para este hotel que decías antes, para el hotel de gran lujo, venga, pues esto como efecto sorpresa, el efecto wow. Exacto. Entonces, claro, yo he tenido que aprender también un poco a entender, ¿no? La mente creativa en todos los ámbitos. Y francamente cuando te pones esas gafas es increíble todo lo que recibes, cómo lo puedes aplicar luego al mundo empresarial, cómo puede llegar al cliente, ¿vale? Porque lo que para ti es bueno
y óptimo no es óptimo ni bueno para el cliente. Y eso es algo muy a tener en cuenta. Dices, no, cuando entre el cliente que la mesa esté ordenada y recogida. Bueno, sí, Claro, pues pero depende de qué cliente, ¿no? Aquí ya tendrías claro, que estudiar qué luego, prefiere el cliente. exacto, ¿qué prefiere el cliente? Igual el cliente lo que necesita es una caja llena de pinturillas, ¿no? Para empezar a crear, por ejemplo. Claro, sí, 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 sí. sí. Pues mira, como le dejan a los niños, ¿no? Ahora en cualquier rincón o cuando vas a un restaurante o tal, siempre les dejan, pues eso, el botecito de colores y hojas. Es que ya se presupone, un niño se presupone que con eso se tiene que entretener. Que eso es lo que te iba a decir. Y no, porque es que Algunos no, es verdad. algunos no. Entonces, Mm, tampoco pasa nada porque un niño no arranque a la creatividad. Igual ese niño es creativo verbalmente y no sí. necesita una hoja de colores. O sea, que es que damos todo por hecho y damos todo como obligado, que no. Es que ese niño, igual, en una conversación de los adultos, en las cuales estás hablando de política, de fútbol o de gestión empresarial, ese niño está recogiendo un montón de vocabulario que después él va a ser un grandísimo escritor. Y para escribir no necesitas dibujar. Es que ¿por qué todos los niños tienen que dibujar? Es que no. Es que Y es que ya déjale los que, queremos encasillar. exacto, déjale que escuche, ¿no? Y creará lo que tenga que crear como tenga que crearlo, ya veremos, ¿no? ¿Y tú Entonces, bueno, cuando tú eras niña, tú recuerdas qué era para ti? ¿Cuál era ese área creativa que tú dices, ostras, a mí a lo mejor no me gustaba dibujar, pero me gustaba pintar, o me gustaba hacer piruetas en el agua, o no lo sé, no, ¿tienes así algún recuerdo? sí, sí, yo la verdad que era muy de manualidades. O sea, yo hacía todo Ah, sí, con papel, no sé qué, con cartón, no sé cuántos, forraba cajas. Además, antes no tenías, yo soy del 78, entonces no había Instagram ni Pinterest. No, en mi época tampoco, ¿eh? Yo soy unos años después, pero no. Claro, entonces lo que creabas era creación tuya propia. Sí, Y sí, yo, por sí, sí. ejemplo, llegaban los carnavales y yo tengo dos hermanos pequeños, una hermana y un hermano, y yo decía a mi madre, mamá, yo les hago los disfraces. Y yo les hacía los disfraces. Qué Igual bueno. se iba mi madre y cogía la cocina y la cambiaba toda la decoración. Se iba mi madre de viaje y yo la cambiaba a su cuarto, ¿no? La ponía unas sábanas con un embozo, con unas flores, con un no sé qué. Ay, qué guay. Sí, y luego cogí y decía, no, porque esto lo voy a pintar, no sé cómo, o este mueble le voy a tapizar, y estas cortinas las voy a quitar. Entonces he sido siempre muy visual, nunca he dibujado bien, o sea, no dibujo nada Ujú. bien, y tampoco soy nada buena diseñadora gráfica, o sea, a mí hacer un PowerPoint bonito y perfecto me cuesta la vida. Pero sí que es verdad que visualmente te digo esto sí o esto no, esto encaja o esto no encaja. Sí que tengo un orden mental de lo que tú me dices que eres y con lo que tú me estás, claro que me dedico a eso. O sea, Ujú. con esa sensibilidad conseguir desarrollar a lo que me dedico, ¿no? Esto es así, bueno, pues es así, tiene que ser así, porque mentalmente sí que tengo un orden estructural de que todo fluya en armonía. No sé cómo explicarlo, Sí, como ¿vale? 360, ¿no? Es algo como, yo me lo Exacto. imagino a nivel espacio como un Sí, 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 360. space, el open space, ¿no? Que dicen. Exacto. Entonces, que todo sea como transversal, que todo sea, ¿no? Bueno, me viene el color Claro, blanco. sí, y en una de las definiciones del Go Manager utilizo esto, ¿no? Que es un perfil con una visión transversal, pero con un palo vertical. Digo que tiene forma de T, porque tú o cualquier Wow Ujú, Manager tiene que tener conocimientos en todas las áreas de la empresa, ¿vale? Tiene que tener esa capacidad no minuciosa, pero sí global, general y transversal de lo que la empresa es o quiere llegar a ser, pero con un eje vertical que ese eje vertical es en el beneficio y en la prosperidad y en la ejecución y en el retorno económico de la empresa. No es ponerlo bonito porque sí, es ponerlo bonito, entre comillas, bonito, para que la empresa venda más, para que tenga un buen posicionamiento de marca y para que tenga una caladura coherente para el cliente. ¿Vale? O sea que ujú. no es poner flores ni aromaterapia, no hablo de nada de eso. Ya, ya. Hablo de tener claro qué es la experiencia del cliente para todos los departamentos, anular todos los departamentos y poner creadores de experiencia y el eje vertical que es habilitadores de experiencia. ¿Vale? Entonces, Ujú, hacemos esto en base a este eje transversal que es negocio, resultados, pero teniendo en cuenta que el Wow Manager lidera, custodia y maneja la experiencia en todos los departamentos para que entregue una experiencia de cliente absolutamente coherente. No sé si me he explicado ujú. bien o no, pero Sí, de eso sí, se sí, sí. trata.
Yo creo que sí, que lo han podido, toda la gente que nos está escuchando lo ha podido entender bien, que se habrá hecho. La idea. Pues, claro, si no puedes cerrar los ojos, imaginarte eso, como dice Belén, los ejes, los pilares y luego todo, bueno, como fluye. Yo me imagino como sí, que puedes. Como diría mi hija, que ahora está la peque, yo es que también utilizo mucho a las niñas porque me inspiran un montón. Entonces, la peque está ahora en el mundo de los dragones metida a saco. Entonces, todo lo puedes pasar a dragón. Es que me estoy imaginando como un dragoncillo que está volando de un lado para otro sin Sí, límites, ¿no? sí, Entonces, sí, es que estamos ahí muy metidas, pero sí, me encanta que saques el ejemplo de tu hija, porque es que yo creo que son grandes maestros y son los grandes olvidados de decir, párate un totalmente. tiempo. Cuando hay personas que dicen, es que yo no me inspiro, es que yo no soy creativo, tal. Yo esto lo encuentro no, que todo el mundo puede ser, ¿no? Hay trucos, hay entrenamientos y hay que dejar un poco de espacio mental. Y un tip que yo daría a mucha gente es, párate un rato y observa a tus hijos. Totalmente. Sí. Seguro que te dan Y, alguna y, y idea. párate, y párate un momento y observa un animal. O sea, eso ya es Ah, brutal. también. O sea, observar a un animal cómo se resuelve una situación solamente con la boca o una pata, dices tú, pero vamos a ver, que tienes ChatGPT, que tienes Google, que tienes manos y piernas, que caminas, que te mueves, que te desplazas, que tienes coches, aviones, jolín, y ellos tienen la boca y una pata. Entonces, si tú ves como yo es que el otro día desde la ventana de mi urbanización, hay una gata por ahí y ha parido y tiene 6 gatitos y yo les veo desde la ventana. ¿Y cómo Wow. gestiona la gata a los 6 gatos? ¿Cómo les llama? ¿Cómo acuden? ¿Cómo les da de comer? ¿Cómo no sé qué? Y digo, y solo tiene una boca y una pata. O sea, una pata con la que les mueve, con la que tal, y todos La que lo hace obedecen al todo. unísono. Entonces, yo con mi café en la mano, mirando en la terraza, veo a la gata y digo, tú mira qué manager, o sea, tú mira qué líder. Tú mira cómo lidera esta gata al equipo y no se menea nadie. Y cómo todos van a comer y todos la siguen y todos juegan y nadie se pelea. Y ella organiza sin hablar, solo con la mirada, con el sentimiento. O sea, que miren a un niño y miren a la naturaleza, que es nuestra fuente de inspiración. O cómo un Mm. árbol ha crecido en una dirección o en otra en base a, yo qué sé, al entorno, ¿no? Y esto contesta un poco también a lo del cargo cult que te explicaba antes, porque Ujú. este árbol crece aquí y porque este árbol ahora le arranco y me lo llevo a otro sitio y no crece por el clima, por tal, por esto, por esto y por esto, y por mucho que lo intentes, pues las hortensias crecen en el norte de la península y los jazmines crecen en el sur. Arranca un jazmín de Marbella y llévatela al País Vasco, se ha muerto. Ya, ¿Vale? ya, Pues ya. lo mismo pasa en las culturas empresariales y organizacionales. Es así. Y gracias a eso somos ricos, porque si no seríamos autómatas, ¿no? Autómatas y absolutas máquinas. Y eso ya quedó en los años 20. Ya no nos podemos permitir ser eso. De hecho, los perfiles más creativos son los perfiles más demandados. Creatividad en cualquier ámbito, ¿vale? Y los Ujú. perfiles menos creativos son los más baratos y los que más hay. Entonces, ¿cuáles son los perfiles costosos para una empresa? Los más creativos. Y Ujú. no valgo por el producto que te entrego. O sea, realmente mi valor, no hablo de mí, hablo de la persona Del creativa. creativo. Exacto, el valor está en esa capacidad de crear y tienes que estar en modo on continuamente y la única fuente de inspiración es ir, volvemos otra vez al principio de la conversación, a lo más puro, a lo más neutro y a lo que está sin condimentos y es la naturaleza de los niños. Así Es es. así, es así. Ujú. Sí, sí. Perfecto. Pues oye, me parece un buen último speech para cerrar nuestra conversación de hoy. Creo que hemos tocado temas bastante prácticos, o sea, son temas inspiracionales, pero a su vez prácticos para poner en práctica o en funcionamiento desde este momento y plantearse, sobre todo si son las 4 paredes en las que pasas el 80% o la gran parte del día, si es donde mejor fluyes o oye, tienes que plantearte pues llevarte a veces los problemas afuera para darles una solución pues más abierta, ¿no? Y menos Más abierta, técnica. pero según hablas se me viene a la cabeza una cosa y perdona que te interrumpa porque vamos a No, no, acabar, ya tengo carrete es para largo. difícil, es que es muy difícil concluir. Sí, Ya lo veo es yo, muy sí. difícil, pero
un llamamiento que sí que me apetece hacer, ¿vale? Pues tenemos la Por suerte supuesto. de ser libres, ¿vale? Y tú dices, bueno, yo donde mejor fluyo, donde más creativo soy es cuando salgo a caminar por las mañanas, tal, ¿vale? Pensemos que han salido grandísimos proyectos y grandísimas creatividades de entornos completamente hostiles, ¿vale? Ahí tenemos a Ana Frank en un agujero, cuando todos sabemos la historia de Ana Frank y fue creativa, gente en la cárcel ha sido creativa, gente en sitios inhóspitos sin nada, sin luz y sin nada ha sido creativo. Me viene a la cabeza Ara Malikian, que él cuenta en su biografía, yo le admiro enormemente, que él estaba en guerra en su país, su padre tocaba el violín y se metían en un sótano porque estaban bombardeando su ciudad y a pesar de entorno hostil, y seguramente que él prefería tocar el violín en la naturaleza, pero sin embargo le tocó aprender a ser creativo en un sótano mientras bombardeaban su país. Quiero decir, que muchas veces estamos buscando un entorno completamente amable para ser creativos y nos estamos convirtiendo en unos flojos, o sea, unos auténticos flojos. No es que si yo no estoy en el campo no creo. Vete a la mierda. O sea, si tienes que aprender también un poco a crear a pesar de que no estés en el mejor entorno. Es decir, obligarte a ser creativo en el entorno más complejo que puedas llegar a tener. Porque ha habido grandes figuras en el mundo que han tenido que crear en una celda en la cárcel y que han tenido que crear, como me viene a la cabeza Ara Malikian o Ana Frank o cantidad de gente, en entornos absolutamente hostiles, ¿vale? Y sin embargo han sido grandísimos creativos, con lo cual sí, pero no se puede ser tampoco tan flojo. No es que si yo no tengo mi té matcha con leche de no sé qué, canela de no sé cuántos, a esta temperatura no creo. Bueno, pues tú eres un flojo. O sea, ponte a crear, ponte en modo creativo y punto, porque lo puedes conseguir. Ojo, luego hay gente más o menos creativa, pero pongo este ejemplo tan radical para que tampoco la gente diga, no, es que si yo no puedo crear si no tengo esto. Tío, tú puedes crear, solamente tienes que pensar que es que lo quieres hacer. ¿Vale? Y para mí eso es un aprendizaje grande, ¿no? Porque yo cuando hay días que tengo así un poco tal, digo, bueno, ¿cómo crearía este hombre en esto, en este espacio, sin luz, sin agua, sin comida, sin ver a su familia, sin salir al campo, sin caminar, sin ponerse la ropa que quiere, sin ducharse, sin perfume, sin, bueno, o sea, y creo, porque la creatividad también te libera, ¿sabes? La creatividad te deja volar, ¿vale? Aunque en tu entorno, aunque en tu espacio físico estés atrapado. Entonces, aunque solo sea para usarlo como terapia, ¿no? Decir, voy a crear esto porque yo me imagino cómo sería esto, aunque esté en cuatro paredes oscuras, que también hay que esforzarse un poquito, ¿eh? Sí, sí. Ahora sí, Yo y ya creo. acabo. No, no, no. Ha estado muy bien el aporte, Belén, porque sí, yo creo que hay veces que no puedes poner como excusa, no, si estoy aquí es que no puedo, porque si es parte de tu trabajo, pues tienes una jornada, tienes un espacio físico, pues al final, como puedes hacer eso, tomándotelo como tarea, como puedes hacer producir, como puedes ejecutar, como puedes atender al cliente, ¿no? Tendrás días Totalmente. mejores o peores, pero te pagan para ello y hay que ser resolutivo porque nuestras condiciones de la mayoría de gente con la que nos rodeamos y que nos va a escuchar y tal, pues no son condiciones tan hostiles o tan negativas como de estos personajes que has Claro, mencionado, de claro, esta gente que de verdad ha roto moldes. pues Pero totalmente. ha demostrado que se puede, solo tienes que tener foco, Sí, el foco y muy bien sobre, puesto. y sobre todo que la creatividad les salvó. Eso sí que lo quiero dejar claro. O sea, la creatividad, ellos fueron creativos para el mundo y nos han regalado grandísimas obras, pero la creatividad les salvó. Eso también hay que abrazar la creatividad como un elemento salvador, porque alguien te puede tener atrapado en un entorno físico, pero tu mente no la atrapa a nadie, ¿vale? Tu mente es libre, ¿vale? Y también utilizaron la creatividad como herramienta de salvación ante un entorno absolutamente pues eso, complicado y crítico en su vida, ¿no? Es decir, bueno, tú me puedes tener aquí atrapado, perfecto, no puedo hacer nada, no puedo luchar contra ello, pero, o sí, pero mi cabeza tú no la controlas. Entonces, déjame que fluya, lo puedo reflejar en una escultura, en una obra de música, en un libro, en donde sea, o me lo quedo para Eso mí, es. pero me está salvando mi mente creativa y ahí no me puede poner celdas ni rejas absolutamente nadie, ¿vale? Entonces también la creatividad salva vidas, desde mi punto de vista.
Ujú. Sí, sí. Otro highlight, ¿eh? Ahí No, no te preocupes, Belén. Ya no hablo más. Sí, no, 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 pero todo, la verdad que todo enriquece la conversación y estoy segura que podríamos estar aquí hablando horas, pero nada, el tiempo apremia. Por lo Pues tanto, nada, darte las gracias, porque ha Esther, sido... gracias a ti por contar conmigo y tú sabes que cuando tengas que hablar me llamas que yo no paro, Sí, no, no, no paro. te explayas bien y tienes recursos. Por lo tanto, pues nada, Belén, lo dicho, y oye, que puede que hagamos otra parte, ¿no? Otra segunda parte, Cuando o quién sabe quieras, dónde, sí. quién sabe dónde y cuándo. Quién sabe dónde y cuándo, sí, eso es solo la creatividad. Pues muchas gracias, Esther. Te mando un beso enorme y nos seguimos viendo, De ¿vale? Un besito acuerdo. y espero que les guste a los que nos están viendo, bueno, pues esta conversación tan fluida y tan divertida que hemos tenido. Un beso enorme. Besos, Gracias. Belén, a ti, Chao. Adiós. chao. Adiós. Gracias por habernos escuchado hoy. Esperamos haberte removido un poquito por dentro y que a partir de hoy tu visión acerca de la creatividad sea más amplia. Síguenos en Luce tu Creatividad en Spotify y en el resto de plataformas. Si nos regalas un like, compartes o nos dejas por aquí un comentario, te lo agradeceremos mil.